Capítulo 138. Season probablemente me va a matar a golpes. Los párpados de Chu Guanin temblaron mientras miraba tranquilamente a Morran y decía, es para ti. Ah. ¿Quién me buscará en este momento? En ese momento, los ojos de Morran solo estaban fijos en Chu Guanin. Hacía tiempo que había olvidado lo que había dicho y hecho con los aldeanos, el que cantaba durante el día. Es la chica más guapa del pueblo. ¿Es eso tan? ¿Por qué siento que las chicas de este pueblo son todas iguales? Escuchando sus palabras, Chu Guanin no dijo nada al principio. Luego preguntó, han pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. ¿Cuándo estuviste ciego? El tono de Chu Guanin era plano, pero cuando Morran levantó la vista, pudo ver una pizca de sonrisa en la profundidad de sus ojos. Parecía estar de humor para bromear. Morran no pudo evitar sentirse halagado, y su estado de ánimo se iluminó al instante. La niña llamada Linder sostenía una bolsa de tela blanca con un fondo verde y gritaba hacia la habitación donde estaba Morran. Immortal Mo, estoy aquí. De repente, la voz profunda de un hombre vino de detrás de ella. Linder giró la cabeza y vio que Morran había abierto la cortina a mitad de camino, se apoyó en la puerta y le sonrió. Señorita, es muy tarde. ¿Qué pasa? Linder se sorprendió al principio, pero luego ella se regocijó e inmediatamente se acercó a él. Por suerte, el señor inmortal aún no se ha dormido. Esto es para ti, se lo pedí a la tercera tía. Te lo dije al mediodía. Puedes usarlo. Ella le entregó la bolsa de tela en sus brazos. Morran lo abrió y vio que había 3 ollas de arcilla dentro. Esto es, ungüento herbario. Dijo Linder con pasión, sonriendo mientras señalaba sus mejillas. En los campos al mediodía, dijiste que te picó un mosquito. Ah. Morran se iluminó de repente e inmediatamente se sintió un poco avergonzada. Casualmente puso excusas y esta chica le creyó tan inocentemente. Ella le dio un ungüento de hierbas. Esto lo hizo sentir un poco avergonzado. Los aldeanos de la aldea de Yulang eran demasiado simples y honestos, pero la mordedura no debe ser demasiado feroz. Linder de repente se puso de puntillas y examinó cuidadosamente la cara de Morran. Su sonrisa se volvió aún más brillante. No veo ningún mosquito aquí, Morran tosió secamente. Después de todo, es un cultivador inmortal. Linder entonces aplaudió y se rió. Ustedes son muy interesantes y muy graciosos. Si tuviera talento, también querría cultivar para convertirme en un inmortal. Los dos charlaron un rato más antes de que Morran le agradeciera y llevara el ungüento de hierbas de vuelta a la casa. Chu Guanin ya se había movido a otro asiento y estaba sentado al lado de la mesa, hojeando los libros dejados por Morran. Cuando oyó la conmoción, levantó los ojos y volvió a mirarlo. Ungüento herbario. Morran se sintió avergonzada. Chu Guanin dijo, ¿de verdad te picó un mosquito? Ven, déjame echar un vistazo. Bajo las luces, la cara de Morran era del color de la miel. Estaba un poco oscuro, pero hacía que su cara pareciera aún más heroica. Chu Guanin lo miró fijamente durante un rato antes de preguntar. ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está? Morran se rascó la cabeza, avergonzado. El grosor de su piel ha desaparecido hace mucho tiempo. Mientras hablaba, colocó los 3 frascos de ungüento de hierba sobre la mesa. No los necesito. Season, deberías quedártelos. Es más fácil que te piquen los mosquitos. Chu Guanin se negó a hacer comentarios y dijo, es la medicina para el dolor de oro y el ungüento de hierba. Si sigues, abriré una tienda de medicinas. Morran se frotó la nariz y se rió. Su risa era muy reservada y muy recta. Chu Guanin lo miró y le asomó la frente. Ya es tarde, vuelve a tu habitación y duerme. Season, que tengas un buen sueño. Buen sueño. Esa noche, sin embargo, las personas que yacían en las 2 viejas chozas de hierba en el pequeño patio a 10 pasos de distancia no eran las mismas que cuando se habían deseado mutuamente buenos deseos. Ninguno de los dos se había dormido, y se agitaban y giraban, incapaces de dormirse. Naturalmente, Chu Guanin no pudo decir mucho. Sintió que sus pies estaban entumecidos hasta este punto. Podía sentir el pequeño capullo que le quemaba los dedos, frotándose contra él. Morran es muy complicado. Se da la vuelta una y otra vez en su mente, con la cabeza apoyada en la curva de su brazo mientras cerraba constantemente las grietas de la cama.
Seguía repitiendo en su corazón, si Sisun es un dios o un inmortal, entonces está alejado de los asuntos mundanos. No importa lo que haya pasado en mi vida anterior, nunca cometeré otra tontería en esta vida. Además, también estaba Simei. Así es, debería pensar en Simei. De repente, se sintió aún peor. De hecho, desde que regresó al pico Sisen y vio a Simei, siempre había sentido que no tenía mucha pasión por él. Parecía que gustar y proteger la identidad de Simei ya se había convertido en un hábito, algo en lo que no había que pensar. Lo hacía todo el tiempo, pero luego que, todavía se sentía cercano a Simei desde hace 5 años, pero cuando se enfrentó a ese hombre guapo y guapo de 5 años más tarde, un sentimiento de desconocimiento creció en el corazón de Morran. Este desconocimiento lo dejó perplejo. De repente, no sabía qué le pasaba y qué debía hacer a continuación. Al día siguiente, Chu Guanyin se levantó muy temprano. Cuando salieron, Morran levantó la cortina y los dos se tropezaron. Morran dijo, «Buenos días, Sisun». «Buenos días». Chu Guanyin lo miró, «¿No dormiste bien?» Morran forzó una sonrisa y dijo, «No estoy acostumbrado a la cama, así que está bien. Estaré bien después de un breve descanso al mediodía». Fueron a los campos juntos. El viento de la mañana estaba lleno de la dulzura de la hierba y los árboles, y el aire estaba vacío. Ocasionalmente, podían oír el croar de las ranas y el claro grito de las cigarras de otoño. Chu Guanyin bostezó perezosamente. Cuando vio algo, no pudo evitar reírse. Morran. Una mano se acercó y pasó junto a su pelo. Chu Guanyin sacó un mechón de paja de su pelo y sonrió. «No estarás revolcándote en la cama, ¿verdad? Está por toda tu cabeza». Morran estaba a punto de explicarse cuando de repente vio que había un pequeño trozo de paja en la cabeza de Chu Guanyin. No pudo evitar reírse también. Entonces Sisun también está rodando por el suelo. Mientras hablaba, ayudó a Chu Guanyin a recoger el tallo dorado de la hierba. Al salir el sol por el este, el Sisun y el discípulo se miraron entre sí en medio del esplendor abrumador de la pared dorada. Uno de ellos bajó un poco la cabeza, mientras que el otro miró ligeramente hacia arriba. Solo que hace 5 años, el que había bajado la cabeza era Chu Guanyin, y el que la había levantado era Morran. Parecía que el tiempo finalmente iba a llegar a su fin. A la suave luz de la mañana, Morran no pudo evitar saltar al campo, abrió los brazos y sonrió a la persona que tenía delante. «Sisun, baja. Te atraparé». Chu Guanyin miró fijamente al campo de medio hombre y dijo, «¿Estás enfermo? Ja ja ja». Se quitó los zapatos y los calcetines y saltó ligeramente al arrozal. El agua se onduló e hizo que sus pies se sintieran un poco fríos, así que Chu Guanyin agitó sus mangas anchas y majestuosamente sacó un gran campo de arroz a su alcance. «Todo esto es mío. El arroz que corté ayer no era tanto como el tuyo, así que te haré admitir la derrota hoy». Morran extendió sus brazos y se rascó la cabeza, las comisuras de su boca se acurrucaron, y una sonrisa muy bonita apareció en su cara. «De acuerdo, si pierdo, le haré a Sisun un montón de panqueques de loto, un montón de polvo de cangrejo y cabezas de león». Chu Guanyin dijo, «Añade muchos más caramelos de osmanthus». «Bien». «¿Y si Sisun pierde?» Los ojos de Morran brillaban con la luz del agua, penetrando como las estrellas. «¿Y qué?» Chu Guanyin lo miró de reojo. «¿Qué quieres?» Morran apretó los labios y pensó durante mucho tiempo, luego dijo, «Si Sisun pierde, tendrás que comer mucha de la sopa de flores de loto que hice, mucho polvo de cangrejo y cabezas de león». Después de una pausa, una voz más suave aterrizó en la fresca brisa. «Añade también mucha raíz de osmanthus. No importa quién gane o pierda, quiero tratarte diferente». Chu Guanyin cortó el arroz en el tiempo. Era una persona que se negaba a admitir la derrota. Ayer estaba bien que se rieran de él, pero hoy no se le puede despreciar. Aguantando la respiración, enterró la cabeza en la arena. Para el mediodía, había cortado más grano que Morran. Sentado bajo la morera, estaba un poco orgulloso de su comida. Aunque no dijo nada, ni podía ver nada en su cara, sus ojos siempre estaban en la presa, mirando el arroz que ya había plantado en una montaña de oro. «Linger, ve a buscar más comida para el inmortal». Todos se sentaron alrededor de la mesa. Viendo que Morran estaba comiendo rápido, la tía dijo rápidamente, como si tuviera prisa, dejó sus palillos y sonrió. «No es necesario, estoy lleno. Tengo algo que hacer, así que necesito salir del pueblo primero. Volveré más tarde. Ustedes pueden comer primero». Linger se sorprendió mucho,
pero pronto reveló una expresión incómoda. ¿Esto es todo lo que puedes comer? ¿Pero la comida no es de tu gusto? Si no te gusta. Le gustaría. Cocinaré un poco para ti solo. No, no. Es muy sabroso. Morran naturalmente no podía ver a través de sus pensamientos. Sonrió y agitó la mano, y luego se dirigió hacia la dirección de los establos. Chu Guanyin preguntó, ¿a dónde vas? Morran volvió la cara y dijo, ve a comprar algunas cosas. Volveré pronto, señor inmortal, lo que sea, déjalo en paz. Chu Guanyin cogió un trozo de tofu frito y dijo ligeramente, aunque estas dos deidades se unieron, sabían quién tenía una posición más alta, quién tenía una posición más baja y cuyas palabras eran más pesadas. Todo el mundo lo sabía, por no hablar de Chu Guanyin, que tenía una apariencia fría, ya que él había hablado, los aldeanos no podían preguntar más y permitieron que Morran se fuera. Después de la cena, todos estaban en grupos de 3 o 5, masticando tabaco y hojas en el suelo o durmiendo con los ojos cerrados. La campesina tejía una prenda de invierno, los niños montaban en un caballo de bambú, un delgado gato doméstico olfateaba expectante en el suelo, la punta de su nariz rosada temblaba y sus orejas se pinchaban. Estaba buscando algo para comer en el frío. Chu Guanyin descansaba sobre una pila de bayes con té caliente en sus manos. Viendo que el gato era lamentablemente delgado, lo saludó con la mano, queriendo darle algo de comer. Desafortunadamente, estaba muy alerta hacia los vivos, y cuando vio a Chu Guanyin levantar la mano, pensó que le iba a dar, así que se escabulló. Chu Guanyin, ¿era tan feroz? ¿Que incluso a los gatos les desagrada? Justo cuando pensaba sombríamente, de repente oyó el tintineo de una pieza de cobre. Linger felizmente llevó una taza de té y se sentó al lado de Chu Guanyin. Chu Guanyin se giró para mirarla, sin mostrar mucha emoción. Esta chica era muy bonita, y lo que era aún más raro era que no era delgada, era una hembra regordeta que rara vez se encontraba en el campo. También sabía cómo vestirse. No tenía dinero para comprar un vendaje, así que se lavó con unos finos trozos de cobre y hierro, molidos en anillos calientes, y los colgó en el dobladillo de su vestido. Suenan mientras ella caminaba, y el sol brilla brillantemente a la luz del sol, un inmortal. Ella le gritó, su voz como de bayas maduras. ¿Qué pasa?, preguntó Chu Guanyin. La voz era como humo frío. Linger se sorprendió un poco por su falta de amabilidad, pero pronto sonrió y dijo, no es nada. Viendo como el inmortal está sentado solo y es aburrido, debo venir y tener una charla con el inmortal. Chu Guanyin no creía que tuviera una cara amable. Ese gato fue probablemente la mejor prueba de ello. Sin embargo, los humanos y los gatos eran diferentes. Los gatos no podían conspirar unos contra otros, pero los humanos podían tener otros motivos. Linger le dijo un montón de tonterías y luego le preguntó casualmente, Inmortal, ustedes están en el pico Sisen. ¿Qué clase de persona tomaría como discípulo? Mírame a mí, ¿puedes? Extiende tu mano, dijo Chu Guanyin. Ah. Ella le abrió los ojos de par en par, y luego, algo excitada, hizo lo que él le dijo. Chu Guanyin le puso las yemas de los dedos en el pulso, después de un largo rato, dijo, no. La cara de Linger se puso roja. ¿No hay raíz de la sabiduría? Si supieras que quería probar tu corazón espiritual cuando te dije que extendieras la mano, deberías haber preguntado a otros antes. Chu Guanyin dijo, el destino inmortal de la señorita es poco profundo, así que me temo que no podrás llegar a la etapa de establecimiento de la fundación aunque cultives hasta la edad de 18 años. Es mejor renunciar a esta idea. Linger no dijo nada. Su cara estaba abatida. Después de un largo rato, finalmente agitó los labios y dijo en voz baja, muchas gracias al Rey Inmortal por su guía, no hace falta que me lo agradezcas. Se fue en silencio, y Chu Guanyin le miró la espalda con sentimientos encontrados. Para muchas personas en el mundo de la cultivación inferior, ellos estaban aún más ansiosos que la gente común de convertirse en miembros del mundo de cultivo inmortal. Esto se debía a que la gente en el mundo de la cultivación superior, la cultivación era simplemente una cuestión de honor y gloria. Sin embargo, para la gente del mundo de los cultivos más bajos, a veces significaba que estaban protegiendo sus vidas. Chu Guanyin se apoyó en la pila de granos y tomó un sorbo de té. El tiempo se había enfriado, así que no había bebido nada en mucho tiempo. El té se estaba enfriando cada vez más.
La bebió de 2 en 2 y de 3 en 3 y cerró los ojos en un intento de tomar una siesta. Pero anoche había dormido demasiado tarde, y esta mañana había estado ocupado toda la mañana, y el sueño había sido un sueño profundo durante la mayor parte del día. Cuando se despertó de nuevo, el cielo estaba rojo y los árboles estaban cubiertos de grafiti y las hileras de campos estaban llenas de tallos de arroz y trozos de grano que caían. Chu Guaning se sorprendió y sus ojos se abrieron de par en par. Dormía toda la noche bajo el cañón. Quizás era por su estatus, pero los campesinos estaban demasiado avergonzados para despertarle. No solo lo dejaron dormir así, sino que también lo cubrieron con ropa por temor a que se resfriara. Ropa. Chu Guaning quería sentarse, pero de la punta de su nariz salía un olor familiar. Recobró el sentido común y miró la túnica. Estaba hecho de material grueso pero limpio. Era Morran. No sabía por qué, pero después de darse cuenta de este hecho, Chu Guaning dejó de sentarse. Relajó su espalda y se recostó, la mitad de su cara cubierta por la túnica, revelando solo un par de ojos brillantes, ligeramente entrecerrados, ocultando una emoción inexplicable. Esto es una locura. Entrecerró los ojos, buscando la figura de esa persona en el campo. Lo encontró muy rápido. Después de todo, Morran era ahora tan guapo y alto que sería muy llamativo donde quiera que estuviera. El joven estaba ayudando al jefe de la aldea a llevar el arroz a la carreta de bueyes. Su espalda estaba de espaldas a Chu Guaning, y después de trabajar duro durante todo el día, sintió un poco de calor. Al igual que los otros granjeros, se quitó la bata y la camisa, dejando al descubierto su espalda fuerte y color miel. Bajo el caluroso atardecer, su espalda estaba llena de calor. El sudor se deslizaba lentamente por sus músculos, dentro de la cavidad de su cintura, y serpenteaba por debajo de su ajustada cintura. Era como hierro caliente, como carbón en un horno, quemando todos los sentimientos de amor en un deseo masculino humeante. Chu Guaning observó desde lejos, y sus ojos perdieron gradualmente todas las demás vistas, dejando solo su piel fresca, sus músculos lisos de jaguar, y su cara medio distorsionada cuando bromeaba con el jefe de la aldea. Al parecer sintiendo la mirada detrás de él, Morran se dio la vuelta. Chu Guaning cerró rápidamente los ojos y fingió estar dormido. Su corazón latía como una fuerte lluvia, y sus oídos estaban llenos del sonido de la sangre que retumbaba. Después de mucho tiempo, espió bajo la cortina de pestañas, abriendo un hueco en silencio. Morran ya se había dado la vuelta, y Linger caminó hacia él desde la cresta. Sus ojos eran tímidos mientras le daba un pañuelo. Inmortal, límpiate el sudor. Morran llevaba una pila de paja al coche. Sonrió y dijo, está muy concurrido. Espera un momento. Linger parecía muy feliz mientras ella estaba de pie junto a él, ocasionalmente extendiendo su mano para tocarlo. Morran estaba bastante sorprendido por el entusiasmo de la chica. Gracias. Estaba aún más encantada al ver a este hombre alto y robusto emitiendo un encanto masculino que estaba a su alcance. Ella escuchó su respiración, miró sus hombros relajados e involuntariamente se sonrojó, olvidando que los hombres y las mujeres no deberían ser tan íntimos entre sí. Agarrando el pañuelo con fuerza en sus manos, dijo suavemente, Inmortal, si no te limpias el sudor, estará en tus ojos. Morran dijo, sin manos, no hay manos. Déjame ayudarte a limpiar. Antes de que pudiera terminar, sintió un escalofrío a sus espaldas. En algún momento, Chu Guaning apareció detrás de ellos. Aún tenía una gruesa túnica negra que le ardía en los hombros, y su cara tenía un aspecto enfermizo. Tenía el aura de un cultivador recién despertado cuando dijo, Morran, La persona que aún estaba ocupada hace un momento dejó inmediatamente el arroz y se dio la vuelta, frotándose la nariz. En el momento en que vio a Chu Guaning, sonrió y dijo, Season finalmente se ha despertado. Chu Guaning lo miró de arriba a abajo, ¿tienes frío? Morran sonrió y dijo, caliente. Tan pronto como terminó su frase, la gota de sudor que se había acumulado en su frente comenzó a gotear. Entrecerró los ojos y miró a Chu Guaning con el otro. Por supuesto, se sintió avergonzado de pedirle a una chica que le prestara un pañuelo, así que le preguntó a Chu Guaning, Season, mis ojos, lavé mi pañuelo. Linger se apresuró a decir, entonces usa mí. Chu Guaning la ignoró y caminó directamente hacia ella. Su expresión era aburrida, pero levantó la vista. Levantó su sencilla manga blanca y la agarró, limpiando cuidadosamente la cara de Morran. Capítulo 139. El sueño de Season. Morran se congeló en un instante.
La fragancia de las flores de arándano le era familiar. Aunque Chu Guanin no tenía mucha expresión en su cara, los puños que cayeron sobre sus párpados eran muy suaves. Lo limpió con mucho cuidado. Lo más importante era que el hombre de blanco estaba tan cerca de él, que incluso podía ver las líneas finas en sus labios. Solo necesitaba bajar la cabeza para besar sus labios. Sostenga el estambre suave y tierno entre los labios y los dientes. Ganaste, pero no me despertaste. Chu Guanin terminó de limpiarse el sudor de la frente y de repente dijo esto: no gané. El que ganó fue Season. ¿No has cortado arroz esta tarde? No, no me queda mucho. Fui al mercado y gasté algo de dinero para comprar artículos para el invierno. Fui de casa en casa y me tomé un tiempo libre. Por eso Season cortó más que yo. Chu Guanin tarareó con una voz ligera y satisfecha. Después de un rato, preguntó: ¿qué compraste en el mercado? ¿Un colchón? Antes de que Morran pudiera hablar, Linger, que estaba de pie a su lado, interrumpió con una sonrisa. El inmortal ha comprado muchas cosas, pero se ha agotado hasta el punto de matar a ese caballo camello. No mucho. Solo carbón. Compré algo de carne y algunos dulces. Más que eso. Linger dijo. El inmortal también compró un colchón para todos, y la anciana que tocaba bolas de algodón lo siguió directamente al pueblo. Lo cargaron hasta el borde. Chu Guanin se sorprendió. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Normalmente salvado. En realidad, esos colchones no son caros, son mucho más baratos que los del mundo del cultivo. ¿Qué hay de la carne? Lo compré por casualidad. Le dije al jefe del pueblo que lo trajera para cocinar mañana para que todos comieran. La expresión de Chu Guanin no cambió cuando preguntó: ¿y el azúcar? Linder aplaudió y sonrió. Por supuesto, deberíamos comprarlos para los niños de la cabeza de la aldea. Immortal Moles ha estado dando el caramelo de Malta y la torta de Osmanthus desde el momento en que volvimos. Muchas de las niñas de nuestra aldea nunca han comido estos dulces, así que no podemos decir lo felices que son. Se detuvo y dijo con un toque de dulzura: yo también tengo uno. Esta chica era una de las que se metía en problemas, y ella estaba naturalmente familiarizada con él. Anteriormente, ella lo había interrumpido varias veces, pero a Chu Guanin no le importaba. ¿Es delicioso? Linger dijo sin detenerse: es tan delicioso. Es tan dulce. Chu Guanin pareció burlarse: entonces come más. Con eso, movió las mangas y se fue. Morran le había hecho infeliz de nuevo. Justo cuando estaba a punto de dar caza, se encontró con un estallido de oscuridad. Chu Guanin se arrojó la túnica que llevaba sobre su cara, y Morran la cogió, tirándola hacia abajo para mirarle con ansiedad. Season, desnuda como el infierno. Incluso si no tuvieras frío, aún sentiría frío. Chu Guanin dijo: póntelo. Aunque Morran estaba muy bueno, no dijo una palabra ya que Chu Guanin ya lo había dicho. Inmediatamente se puso la ropa, el sudor se pegó a la tela y se sintió un poco incómodo. Levantó la cabeza y lo miró con la mirada perdida. Chu Guanin frunció el ceño y dijo: súbete las mangas. ¿A quién se lo estaba enseñando? Sin reglas. Morran inmediatamente se enderezó la ropa. Se dobló el cuello muy alto y estaba muy apretado. No había ni siquiera media pulgada de piel y carne expuesta, pero había una especie de belleza contenida en ella. Cuando Chu Guanin vio esto, se puso aún más furioso. Maldijo en voz baja y se fue, dejando a Morran allí de pie como un perro tonto. La pareja y Linger, que estaban mirando desde el costado, estaban completamente confundidos. Linger dijo con preocupación: inmortal. Tan feroz. Nunca he visto a nadie con un temperamento tan raro. Susurró, algo lastimosamente, incluso con ingratitud. Tu Season realmente no te trata bien. Solo con tu naturaleza gentil puedes aguantar, murmuró mientras él volvía la cabeza hacia atrás, pero de repente se encontró con la mirada de Morran. La mitad de sus palabras fueron instantáneamente cortadas de sus labios. Esto se debió a que vio que el inmortal Mo, que siempre había sido amable y sonriente, de repente tenía una mirada hosca en su cara. Dejó de hablar bruscamente, pero Morran le dio la espalda. La luz cambió, y el color de sus ojos ya no era fácilmente discernible. El corazón de Linger latía con fuerza. No sabía si era su imaginación o la montaña de un hombre frente a ella, pero apareció otra cara. Morran dijo en voz baja: lo siento, manténganse ocupados. Estoy preocupada por él. Iré a echar un vistazo.
mientras hablaba, dio un gran paso atrás. Chuguanin estaba a la orilla del río, el cielo estaba lleno de juncos y flores, el sol poniente estaba medio empapado en el agua con gas, y el río parecía estar ardiendo con fuego. Morran entró en pánico y huyó. Cuando se detuvo detrás de Chuguanin, jadeó: Sisun, ¿qué hice mal? Nada. Entonces, ¿por qué eres infeliz? Soy feliz. Morran estaba aturdida. ¿Qué? Chuguanin se dio la vuelta y dijo sombríamente: No estoy contento. Morran no tenía intención de hablar con Chuguanin como un trabalenguas. Se miró más de cerca la cara y de repente pensó en algo. No pudo evitar reírse. Sé por qué Sisun es infeliz. Las manos de Chuguanin estaban bien apretadas en sus mangas, sus hombros estaban ligeramente movidos, pero su cara aún estaba en calma. Me dijiste. Por otro lado, Morran caminó y se paró bajo un árbol con las manos detrás de la espalda. El viejo árbol de banyan a orillas del río tenía algunos meridianos gruesos que estaban expuestos en el suelo. Estaba de pie sobre una vena que sobresalía, pareciendo aún más alto. Chuguanin estaba alarmado, pero al mismo tiempo, se sintió disgustado y dijo: Baja aquí. Oh. Morran saltó ligeramente y la punta de su pie dejó el furúnculo en el árbol, aterrizando frente a Chuguanin. Este árbol estaba hecho de unas pocas raíces gruesas, por lo que Morran solo podía pararse muy cerca de él para evitar la tierra alta. Bajó la cabeza, y su aliento casi podía tocar las pestañas de Chuguanin. Chuguanin dijo con cara oscura: Sube, sube y baja. ¿Estás Sisun bromeando conmigo? Chuguanin también sabía que estaba haciendo un escándalo en un ataque de rabia. Una vez que fue expuesto, simplemente guardó silencio y no dijo nada sombríamente. Morran extendió su mano por detrás de su espalda. Un puñado de caramelos apareció de la nada. Estaba envuelto en papel de arroz y sostenido en la palma de su mano en todo tipo de colores, formando una pequeña y dulce montaña. No te enfades, lo dejé para ti. Chuguanin se enfureció hasta el punto de querer vomitar sangre. Levantó las cejas y gritó: Morran, aquí. Morran se puso de pie apresuradamente. ¿Quién quiere comer azúcar? ¿Crees que soy un niño de 3 años? ¿O crees que soy una chica? Ni siquiera. Ni siquiera. Un caramelo fue apretado en sus labios y colocado en su boca. Chuguanin quedó atónito. En una fracción de segundo, sus orejas se pusieron rojas y no dijo nada. Su cara también se puso roja. No se sabía si era por vergüenza o por ira, pero sus ojos de fénix se abrieron de par en par mientras miraba al hombre sonriente que tenía ante él, tanto con sorpresa como con ira. Está hecho de leche de vaca. ¿Te gusta más? Chuguanin se quedó sin palabras. Se sentía impotente, como un gato al que le habían cortado las garras. La amenaza de desnudar sus colmillos y blandear sus garras se volvió completamente inútil. Tenía un caramelo con olor a leche de vaca. Debido a que acababa de salir apresuradamente, una pequeña cantidad de pelo en su frente había sido soplado por el viento, haciendo que temblara suavemente como una brizna de hierba. Cuando Morran vio esto, sintió mucha comezón en su corazón. Quería extender la mano y tocar ese mechón de pelo. Era un hombre al que le gustaba hacer cosas. Mientras pensaba en esto, extendió la mano. Chuguanin se quedó sin palabras. Morran se rió. Compré algunos dulces y bocadillos para todos en el pueblo, pero compré los más deliciosos para Sisun. Las escondí en mis mangas. Los pasteles están en tu habitación, así que cuando vuelvas por la noche y los comas a hurtadillas, no dejes que esos pequeños amigos los vean. Es un Lotus Blossom Sésamo, y es muy bonito. Chuguanin no dijo nada. Después de mucho tiempo, usó la punta de la lengua para enrollar el dulce de leche derretido. Levantó los ojos y miró al hombre que estaba frente al suyo en los juncos debajo del viejo árbol de banyan. Después de un largo rato, lanzó 2 palabras sin previo aviso: dulce raíz de osmanto. Morran sonrió. Lo compré. Polvo de cangrejo y cabeza de león. Yo también lo compré. Chuguanin gladeó la cabeza. Sintió que hoy había perdido mucha dignidad. Quería convertir su dignidad en polvo, así que enderezó su postura y levantó su barbilla. Lástima que me perdí per Blossom Ba. Probablemente pensó que la forma en que levantaba la barbilla era muy seria y muy opresiva. Sin embargo, eso fue en el pasado, cuando Morran era solo un adolescente. Chuguanin no sabía que si seguía haciéndolo, solo le mostraría a Morran las líneas suaves de su mandíbula inferior, la manzana de Adán que fue expuesta después de levantar su mentón, y su cuello que era tan blanco como la porcelana. Era como un gato con una alta opinión de sí mismo,
poniendo su punto más débil bajo los labios de un sabueso, pero no era consciente de su orgullo. Pensó que había intimidado al lobo, pero no sabía que el lobo solo quería chuparle la garganta, lamerla, besarla y tragarla. ¡Idiota! Morran necesitó mucha fuerza de voluntad para apartar su mirada de la barbilla de Chu Guanin. Cuando miró a la persona que tenía delante, sus ojos se oscurecieron y su voz era baja. Forzó una sonrisa y dijo, sí. Chu Guanin no reaccionó y frunció el ceño. Hair Blossom White. Morran suspiró aliviado, suprimiendo el deseo en su corazón mientras decía roncamente. Las flores del peral son blancas, pero hay algunas. Chu Guanin, caminando por el camino, creo que Sisun podría querer beberlo. Afortunadamente, lo compré. Chu Guanin miró fijamente al discípulo frente a él, quien estaba haciendo todo lo posible para obtener su favor. De repente, se quedó sin habla. De repente sintió que sus acciones de hacer las cosas difíciles también eran demasiado aburridas, y por eso fingió ser frío. Finalmente, lentamente relajó su tenso cuerpo y se apoyó en el viejo árbol banyan con la espalda contra él. Evaluó a Morran y luego dijo, Morran, sí, has cambiado mucho. Cuando terminó de hablar, por alguna razón, sintió un rastro de malestar en las profundidades de los ojos de Morran. Entonces dijo con sus largas y gruesas pestañas revoloteando, entonces, ¿le gusta a Sisun? Chu Guanin dijo, no me desagrada. Entonces, como si de repente recordara algo, se puso de pie y levantó el dedo. Dudó en el aire por un momento antes de aterrizarlo en la cintura de Morran. Morran tembló violentamente. No sabía lo que estaba pasando, pero seguía mirando a Chu Guanin con inquietud. Leí en el libro que estás en guerra con el emperador del río amarillo. La herida está aquí, ¿verdad? Correcto. Chu Guanin soltó un suspiro casi imperceptible y le dio una palmadita en el hombro a Morran. Lo estás haciendo muy bien ahora. Ya puedes ser un Mosonsi. Discípulo no se atrevería. Chu Guanin sonrió, con el dedo entre las cejas de Morran, y luego bajó la cabeza, es verdad. Todo el día, has estado corriendo en desorden. De hecho, no pareces un Sisun. Vámonos de aquí. El sol se ha puesto. Volvamos y descansemos temprano. ¿Qué vamos a hacer mañana? Morran lo pensó y dijo, creo que dijo que cocinaba el arroz al vapor y quería hacer un pastel de año nuevo. Chu Guanin asintió y de repente dijo, no te quites la ropa. Morran se sonrojó. Sí, ya que hace calor, vamos a descansar. Está bien. Chu Guanin lo pensó un rato y dijo, acuérdate de traer un pañuelo contigo. No salgas siempre con una mujer soltera. ¿Tienes un pañuelo? No. Morran se sintió avergonzada. Entonces, ¿qué usas normalmente para limpiarte la cara? Mangas. Morran se sintió aún más avergonzado por su rudeza. Chu Guanin se quedó sin palabras. Después de un rato, dijo, te ayudaré a hacer un pañuelo. Los ojos de Morran se iluminaron inmediatamente. Para mí, sí, Morran estaba encantada. Eso es genial. ¿Cuándo va a llegar Sisun? Chu Guanin frunció el ceño, tendremos que esperar hasta que terminemos con esto. Entonces yo. También quiero uno que tenga flores de arándano. ¿Es posible? Lo haré lo mejor que pueda. La promesa hizo que Morran se regocijara toda la noche. Estaba inmerso en la alegría de intercambiar un puñado de dulces del pañuelo. Se cubrió con una colcha recién cambiada y rodó alegremente, incapaz de dormir. Durante los últimos 5 años, había estado en la agonía de la intoxicación. Esta fue la primera vez que no pudo dormir debido a la alegría. Su corazón latía rápido y no pudo calmarse durante mucho tiempo. Finalmente, se sentó en su cama y miró por la ventana de la habitación de Chu Guanin. Estaba acostado boca abajo en el borde de la cama. A través del hueco que se le abrió un poco, su nariz reveló la dulzura de la noche en el campo. Frente a él había un pequeño patio. Chu Guanin aún estaba despierto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba tratando de averiguar cómo cortar un pañuelo, o estaba comiendo el ajonjolí de flor de loto que había traído con él? Morran miró la cálida luz amarilla que venía de la ventana opuesta durante mucho tiempo. Cuando se apagaron las luces y Chu Guanin se durmió, susurró de mala gana. Sisun, dulces sueños. Había otra frase que estaba enterrada en lo profundo de su corazón. Aunque nadie lo oyera, no se atrevería a decirlo en voz alta. Chu Guanin. Buen sueño. Capítulo 140. Sisun, date la vuelta. Esa noche, Chu Guanin tuvo un sueño, pero no fue un buen sueño. En su sueño,
Había regresado al año de Tianchao en Kai Butterfly Town. Nevaba mucho en el cielo de plomo. Simei no pudo aguantar más, y su corazón fue traspasado por un fantasma. Cayó de la columna del dragón en espiral a la nieve sin fin. Morran corrió y se llevó al sangrante Simei. Se arrodilló a sus pies y le rogó que le ayudara. Salva a su discípulo. Quería salvarle también, pero bajo los efectos de los gemelos, sus heridas eran tan graves como las de Simei. Su cara estaba pálida y no dijo ni una palabra. Tenía miedo de que si hablaba, ahogaría la sangre y los fantasmas que lo rodeaban se precipitarían y los harían pedazos. Sisun. Por favor. Te lo ruego. Morran estaba llorando y arrodillándose ante él. Chu Guaning cerró los ojos y huyó al final. Simei murió. Morran nunca más lo perdonó. Soñaba con el puente de Nae en el pico Sisen. Fue durante la fría primavera, cuando cayó la lluvia, y los tiernos brotes de los árboles de primavera fueron humedecidos por la lluvia. El camino de piedra azul bajo sus pies parecía interminable. Caminó solo con un paraguas. De repente, vio a otra persona caminando desde el otro lado del puente. Estaba vestido de negro y no tenía paraguas. Sostenía una pila de libros envueltos en un trozo de pergamino y caminaba hacia él. Chu Guaning disminuyó su ritmo. El hombre obviamente lo vio también, pero su paso no fue lento. Solo levantó sus pestañas mojadas y le miró sin sentir nada. Chu Guaning quería llamarlo, para decirle, Morran. Morran no le dio ninguna oportunidad de hablar. Llevaba su libro y caminaba por el lado izquierdo del puente de Nae. Otra pulgada más y estaría en el río, solo para mantenerse alejado de Sisun, que estaba caminando por la derecha, solo un poco más lejos. Estaban a mitad de camino del puente. Una persona que solía sostener paraguas, caminar bajo la lluvia, una persona que no estaba acostumbrada a sostener paraguas, también caminaba bajo la lluvia. Luego se cruzaron. La cabeza de la persona en la lluvia se alejó, y la persona que sostenía el paraguas se detuvo y se paró en su lugar. La lluvia golpeó el paraguas. Chu Guaning se quedó allí mucho tiempo, las piernas entumecidas por la lluvia. Era como si la fría humedad de su cuerpo se hubiera filtrado en sus huesos. De repente se sintió muy cansado y no podía caminar más. Dreamscape se oscureció. Era pesado y frío. Hacía frío como la lluvia, pesaban como piernas que ya no podían moverse. En sus sueños, Chu Guaning volteó su cuerpo, reduciéndose a un tamaño pequeño. Algo cayó por el rabillo del ojo y humedeció la almohada. Sabía vagamente que esto era solo un sueño, pero ¿por qué era tan real? La verdad era tan clara que podía sentir el odio, la decepción y la decisión de Morran. Sin embargo, ¿eso es todo? ¿Este es el final? No estaba dispuesto. Era como si su falta de voluntad hiciera que la luz que lo rodeaba volviera a brillar. Todavía era un sueño. Habían pasado muchos meses desde la muerte de Simei. La personalidad de Morran se volvió cada vez más sombría a medida que hablaba menos y menos. Sin embargo, él seguía viniendo a todas las clases de cultivo, pero simplemente las escuchaba y no le decía nada a Chu Guaning. Chu Guaning no explicó por qué no salvó a Simei. Había visto la actitud de Morran, y sabía que era inútil decir algo al respecto ahora que las cosas habían llegado a este punto. En la clase de cultivo de hoy, Morran siguió las instrucciones y se paró en la cima de un pino para entrenar su energía espiritual. Sin embargo, por alguna razón, de repente perdió su resistencia y cayó directamente al suelo. Chu Guaning no tuvo tiempo de pensar, rápidamente corrió a ayudarlo, pero estaba demasiado ocupado lanzando hechizos. Los dos cayeron pesadamente de las copas de los árboles y aterrizaron en el suelo. Afortunadamente, el suelo era blando y había una gruesa capa de agujas de pino en el suelo. Ninguno de ellos resultó herido por la caída, pero la muñeca de Chu Guaning fue cortada por una rama afilada. Tenía un corte horrible, y la sangre fluyó. Morran miró su herida, luego, por primera vez en meses, levantó los ojos y miró la cara de Chu Guaning. Finalmente dijo, Sisun, estás sangrando. Su tono era algo entumecido, pero lo que dijo fue una frase que alivió la tensión. Tengo un ungüento y vendas en el bolsillo, vamos a tratar con ellos. Se sentaron en el denso bosque de coníferas. El aire estaba lleno de la fragancia de pino y ciprés. Chu Guaning no dijo nada. Miró a Morran bajando la cabeza y se vendaba en silencio uno tras otro. Las pestañas del joven temblaban, pero Chu Guaning no podía ver la expresión de su rostro. Por un momento, quiso armarse de valor y preguntar, Morran, ¿realmente me odias tanto? Pero en ese momento,
El viento era demasiado lento, el sol era demasiado cálido, y había pájaros gorjeando y los insectos gorjeando en las hojas. Su mano herida fue sostenida silenciosamente por Morran, y él se estaba encargando de las vendas. Al final, no preguntó al respecto, ni tampoco intentó romper este cuadro. De repente sintió que la respuesta no era tan importante. Lo que era importante era que en este sueño, después de la muerte de Simei, su sangre y sus heridas aún podían ser sanadas por media pulgada. Al día siguiente, cuando Chu Guanin se despertó, aún estuvo en trance por un momento. Mientras estaba acostado en la cama, podía incluso sentir el dolor en sus brazos, como si estuvieran calientes. Después de un rato, se frotó la cara cansadamente y le pareció gracioso. ¿Qué clase de tonterías estaba soñando? La gente siempre dice que sueñas día y noche. ¿Podría ser que cuando veas la hermosa apariencia de Simei, te deprimas? Pensar que puedes soñar con la muerte de Simei, qué ridículo. Se vistió y se levantó de la cama. Después de lavarse la cara y enjuagarse la boca, rápidamente se olvidó del sueño de anoche. Hoy, el jefe de la aldea y los demás iban a recibir un pastel de Año Nuevo. El pastel de Año Nuevo es imprescindible en Nochevieja para ganar el premio. Los fideos de arroz japónica y los fideos de arroz glutinosos fueron molidos la noche anterior, y luego las mujeres y los ancianos tuvieron que calentar la estufa y cocinar el polvo. Este proceso requirió bastante esfuerzo, pero no requirió las manos de los hombres jóvenes y fuertes, así que no importaba si Chu Guanin se levantaba un poco más tarde y caminaba lentamente hasta el final de la línea. TL, fideos de arroz chinos. Cuando llegó, vio una gran olla en el gran solarium. El cubo de madera de medio hombre estaba muy caliente y emitía vapor constantemente. La esposa del jefe de la aldea estaba de pie en un taburete corto, llenando ocasionalmente la olla con polvo de arroz. Algunos niños corrían y jugaban alrededor de la estufa. De vez en cuando, sacaban una cadena de cacahuetes tostados y una mazorca de maíz de la hoguera. Lo que sorprendió a Chu Guanin fue que Morran estaba trabajando muy temprano, ayudando a la esposa del jefe del pueblo a observar el fuego. Un niño corrió feliz, cayó al suelo, se ahogó y lloró a mares. ¿Cómo te caíste? Morran la ayudó a levantarse, sacudiendo el barro de su cuerpo y le dijo, ¿hay alguna herida, mano? La pequeña niña lloró mientras levantaba sus oscuras manos para que Morran la viera. Morran la recogió, la llevó al pozo y se lavó las manos con un cubo de agua limpia. La distancia entre ellos era demasiado grande, así que Chu Guanin no escuchó lo que le dijo al niño, pero la niña estaba llorando y sollozando. Después de un rato, se echó a reír, miró a Morran con cara de goteo y empezó a hablar con Morran cantando. Chu Guanin se quedó quieto en la esquina observándolo, viéndolo convencer a la gente, viéndolo llevar al niño de vuelta al fuego, viéndolo llevar al niño de vuelta al estanque, viéndolo sacar una batata del fuego, pelarla con cuidado y dársela a la niña. Acaba de mirar. Era como si hubiera visto los 5 años que Mo Xiaoyu había pasado. Ah, Sisun está aquí, sí. Solo después de un largo rato Chu Guanin caminó hacia el lado de Morran y se sentó. Miró las llamas que danzaban bajo la caldera por un momento y dijo, ¿qué hay en ella? Cacahuete, batata, maíz. Aquí tienes, voy a asar un caramelo para ti. ¿Los dulces pueden ser asados? Sisun no puede asarlo. Arderá inmediatamente. Morran se rió, creo que sería mejor que lo hiciera yo. Mientras decía esto, sacó otro caramelo de malta de su bolsillo y salió a la calle a buscar el papel marrón. Tomó el atizador y lo puso en el horno, luego lo guardó y sacó el caramelo. Cise, está un poco caliente. La sopló antes de dársela a ella. Pruébalo. Chu Guanin no estaba acostumbrado a ser alimentado por otros, así que buscó un caramelo. El caramelo blanco como la leche era un poco suave y cuando lo masticó, la fragancia de la leche impregnó el aire y dijo, no está mal. Asa uno más. Morran estaba feliz y otro fue asado. Chu Guanin lo tomó en sus manos y se lo comió él mismo. Dame otra. Morran había asado 8 de ellos seguidos. Cuando llegó al 9º, algunos niños corrieron a pedirle a Morran batatas. Como Morran no podía ponerles las manos encima, tuvo que dejar que Chu Guanin se las llevara. Chu Guanin cogió el otro póker y cogió el más grande. Morran lo miró y dijo, pon esto en su sitio y toma el pequeño que está a tu lado. Sabe genial. Inmaduro, se rió Morran. Chu Guanin no estaba convencido. ¿Cómo lo sabes? Créeme, a menudo aso comida en la naturaleza. Coge al pequeño y dáselo,
el pequeño es dulce. El niño no sabía qué clase de persona excepcional era Chu Guanin en el mundo de la cultivación, pero viendo que estaba dispuesto a escoger batatas para ella se inclinó y le susurró: hermano mayor, quiero comerme esa grande. Dile al otro hermano mayor. No te dejó comerlo, dijo que no estaba cocinado. El niño fue a buscar a Morran. Morran, gran hermano, quiero comerme ese grande. Si quieres comer algo grande, espera un poco más, dijo Morran. ¿Cuánto tiempo tomará? De 1 a 100, pero solo puedo contar de 1 a 10. El niño se sintió mal. Morran se rió. Entonces tú solo te comes a los pequeños. El pequeño no tuvo más remedio que suspirar y aceptar la injusticia que el destino le había hecho. Él dijo con cara de apático: está bien, entonces este pequeño estará bien. Chu Guanin peló la batata para él. Cuando estaba casi hecho, el caramelo quemado se asó hasta que se ablandó. Si no se lo comiera ahora, se derretiría por completo. Rápidamente se lo quitó y se lo pasó a Chu Guanin. Season, ven aquí, abre la boca. Todavía tenía batatas en la mano, así que no pensó demasiado y abrió la boca de forma natural. No fue hasta que Morran lo alimentó con el azúcar caliente de la leche y se frotó la comisura de la boca con sus dedos ásperos que se dio cuenta de que había comido un caramelo que su discípulo le había dado de comer personalmente, causando que sus orejas se pusieran rojas. Chu Guanin tosió ligeramente. Afortunadamente, la luz del fuego ya estaba caliente, reflejándose en su cara, pero era difícil ver el cambio en su expresión. Él dijo: no es necesario. Morran sonrió y dijo: solo para alimentarte. Solo queda una última leche de vaca. Si comes más, no quedará más. Era perezoso para usar palabras porque estaba relajado y no lo pensó 2 veces. Por lo tanto, dijo naturalmente la palabra alimento. Sin embargo, un discípulo no se atrevería naturalmente a hablarle así a su Season. Estas 2 palabras estaban llenas de mimos y de fuerza, como el Season que alimentaba a los niños, el emperador que alimentaba a las esposas y concubinas, e incluso se convertía en el líder de la cama. Los conquistadores de arriba usaban su carne hirviendo para alimentar a la mujer que gemía debajo de ellos. Chu Guanin estaba inmerso en las duras palabras, incapaz de recuperarse durante mucho tiempo. Después de que el arroz se cocinara al vapor, era hora de montar un puesto. Era un trabajo manual. Todos los hombres fuertes de la aldea balanceaban sus martillos para hacer el pastel. El jefe de la aldea le dio a Morran un martillo de madera envuelto en gasa y quiso pasárselo a Chu Guanin, pero Morran lo detuvo. Morran sonrió y dijo: jefe de la aldea, mi Season nunca ha hecho esto antes. No puede hacerlo. Chu Guanin se quedó callado. Estaba muy irreconciliado, e incluso un poco enfadado, porque desde el momento en que salió de la montaña hasta ahora, nunca había habido una persona que pudiera relacionarlo con la palabra no hacer el bien. En las bocas de otros, todo lo que podía oír era mendigar, y inmortal. ¿Qué tal si me haces un favor? Esta fue la primera vez que alguien bloqueó su camino y dijo: no lo hará, no puede hacerlo bien. Chu Guanin estaba furioso, quería agitarse las mangas y gritar: tú eres el que no es bueno en esto, pero se contuvo, porque lo que Morran dijo era la verdad, realmente no pudo hacerlo bien. Finalmente, el jefe de la aldea arregló que se sentaran frente a un bloque de piedra. Dentro del bloque de piedra, había un tazón humeante de harina de arroz. Morran dijo: Season, haré un pastel más tarde. Acuérdate de darle la vuelta al pastel de arroz cada 3 intentos. Ten cuidado de no quemarte, y no tengas mucha prisa, no te aplastes conmigo. Si pudieras golpearme con un martillo, entonces tú, como inmortal, no necesitarías repararlo. Vete a casa y cultiva. Morran se rió. Solo lo dije una vez. No tengo miedo de 10.000, pero tengo miedo de lo que pase en el futuro. Chu Guanin era demasiado perezoso para desperdiciar palabras con él. Los 2 de lado ya habían empezado a balancearse. No quería estar muy lejos, así que se paró al lado del bloque de piedra y dijo: ven. En el primer golpe, golpeó los fideos de arroz suaves y calientes, haciendo que los fideos de arroz se hundieran y envolvieran el martillo. La golpeó 3 veces más, levantó los ojos y le dijo a Chu Guanin: Season, date la vuelta. Chu Guanin volteó la bola de arroz y Morran dejó caer el martillo. Después de varias rondas de trabajo juntos, habían dominado el ritmo de Morran. Con la tercera ola de Morran, Chu Guanin dio vuelta el balón. Cuando retiró la mano, Morran lanzó un nuevo ataque. El batido del pastel parecía sencillo, pero para agarrarlo bien,
Uno tenía que ser fuerte y enérgico, dándole vueltas una y otra vez tantas veces que los fideos de arroz se volvieron completamente pegajosos y pegajosos antes de que se pudiera considerar completo. Después de trabajar un rato, los granjeros estaban cansados y empezaron a gritar: 1, 2, 3, 1, 2, 3. El ritmo del martillo que caía era el que gritaban, y como si fuera interesante para ellos, golpearon la bola de arroz hasta que estaba medio pegajosa. La gente a su lado ya jadeaba, pero Morran no sentía nada, así que sonrió y le dijo a Chu Guaning: ven otra vez. Chu Guaning le miró. La frente del joven estaba cubierta de sudor y brillaba como la miel bajo el sol. Sus labios estaban ligeramente separados, a diferencia del habitual suspiro de cansancio, pero su respiración era un poco pesada y su pecho temblaba. Al ver a Chu Guaning mirándolo, se quedó atónito por un momento. Se limpió la cara con la manga y sonrió. ¿Qué pasa? ¿Tengo arroz en la cara? No, eso es. Chu Guaning miraba la frente de Morran, sudando profusamente por el calor, pero no podía soportar ver cómo doblaba las solapas de su camisa hasta la manzana de Adán. Me preguntó: ¿tienes calor? Ayer le había preguntado a Morran si estaba frío, y hoy le ha preguntado si estaba caliente. Esto confundió mucho a Morran. Era obvio que los 2 días de temperatura no estaban muy lejos. Si hace calor, quítatelo. Si a Sisun no le gusta, no me lo quitaré. Está sudando por todas partes, y es aún más molesto. Desde que lo dijo, Morran empezó a sentirse incómodo, así que se quitó la túnica exterior y la parte superior de la prenda y la arrojó sobre el grafito. Chu Guaning miraba con frialdad, pero su corazón se estaba calentando poco a poco. Vio cómo Morran revelaba sus anchos hombros, sus firmes brazos y una capa de aire caliente que se podía sentir incluso después de quitarse la prenda interior. Era como una sirena fuera del agua, volviéndose y sonriendo a Chu Guaning, tan guapo que el corazón se aceleraba. 2 señores inmortales, ¿quieren un poco de agua? La esposa del jefe de la aldea, que llevaba una taza de té, preguntó por ellos uno por uno. Emma Obean regresó al bloque de piedra y una vez más cogió el martillo de madera. Él sonrió y dijo: no es necesario, aún no tengo sed. Una mano se acercó y cogió una taza de té de la bandeja. Bajo sus asombradas miradas, Chu Guaning tomó una taza de té y se la pasó a la esposa del jefe de la aldea. Por favor, toma otra taza. Sisun, tienes mucha sed. Sin saberlo, estas palabras lo habían apuñalado. Chu Guaning levantó abruptamente la cabeza, sus ojos ardían con cautela. ¿Sediento? No, no tengo sed. Se tragó otro vaso de agua. Morran lo miró y no pudo evitar estar perplejo. Cuando se había vuelto tan seria la autoestima de su Sisun que incluso se avergonzó de su sed,